Lamentablemente, no tenemos acceso a la documentación interna de Ferrari de esa Unfortunately, época. our archives from that period are incomplete. Much of the technical documentation was Gran never parte de la formally preserved. documentación técnica nunca fue preservada Dear de Speed manera. Lab 27, we do not have complete information regarding chassis 18139. The only confirmed record indicates that Hoy nos vestimos de gala. Este es un capítulo sumamente especial. Hablaremos de un coche que es único en su clase y sobre cómo llegó a su dueño, un hombre que ama a Ferrari. En 1973 el mundo vio nacer al Ferrari 365 GT4 VB. Este es un Ferrari sumamente exclusivo. La historia va de la siguiente forma. A Enzo Ferrari nunca le gustó hacer las cosas de acuerdo a las reglas generales. Hacia 1973, casi todos sus rivales en el mundo de los superdeportivos utilizaban el diseño de motor central en sus modelos de alta gama. Porsche ni siquiera fabricaba coches con motor delantero. El archienemigo de Enzo, Ferruccio Lamborghini, probablemente llevaba menos de una década en el mercado, pero quizá había dado a Ferrari más en qué pensar que cualquier otro rival, no solo en términos de ventas, sino de nivel. La aparición del Miura con un motor V12, lanzado en 1966, este coche llevaba motor central. En el 71 sacaron al sucesor del Miura, también con motor central. El 365 GT4 VB hizo su debut en el Salón del Automóvil en París en 1973. Nacía como el sucesor del 365 GTB4, el que le conocen como Daytona. El motor del 365 tiene exactamente la misma capacidad que el del Daytona, 4.4 litros, con las mismas dimensiones de diámetro y carrera de cilindros, así que de hecho podían usar los mismos pistones y bielas. Los carburadores son Weber verticales tipo 401 F3C. El motor era identificado como el bloque tipo F102A y la unidad transaxle, es decir, la caja de velocidades con el diferencial, se denominó F100B. El motor iba montado en posición longitudinal. La caja era manual de 5 marchas, estaba montada por debajo del cigüeñal. El sistema de lubricación para la caja y el motor eran completamente independientes. La potencia, unos 380 caballos de fuerza, velocidad máxima, 300 km por hora. Y como dijimos, fue el primer modelo de Ferrari para público en montar un motor en posición trasera central. Otro detalle importante es que este fue el primer Ferrari de calle equipado con rueda de repuesto. Este iba colocada debajo del capó frontal. Su nombre significa 365, se refiere a los centímetros cúbicos o al volumen que describe cada cilindro. Como son 12, son 4.4 litros en total de volumen. GT, bueno, porque es un gran turismo, es decir, un coche para carretera. El 4 significa que tiene 4 árboles de levas y son accionadas por correas dentadas, en vez de cadenas. Esta fue la primera vez que Ferrari presentó un coche de esta forma. El término VB, bueno, esta historia es interesante. Allá por 1971, los diseñadores de Pininfarina encontraron este coche tan hermoso que lo apodaron Brigitte Bardot. Para quienes no lo saben, esa fue una actriz muy popular y probablemente la más guapa de los 60 y finales de los 70. Era francesa, así que internamente lo llamaron BB. Ahora bien, la razón oficial en su momento fue que Ferrari no quería nombrar el coche en honor a una mujer o a una persona en general. En aquella época eso no se hacía. La respuesta oficial es que BB significa Berlinetta Boxer. Berlinetta hace referencia a un turismo de 2 puertas. Pero esto a mi parecer no tiene mucho sentido porque Berlinetta suele ser para motores delanteros. Y resulta que este coche precisamente lo tiene trasero central. Y Boxer, bueno, el motor tiene pistones opuestos, es cierto, pero eso tampoco tiene demasiado sentido, pues en realidad este no es un motor Boxer de 12 cilindros, sino un V12 a 180 grados.
El motor, la unidad de potencia de los 365 GT4 BV derivaba del coche de Fórmula 1, del Ferrari 312B. Este coche de Fórmula 1 tuvo entre 10 u 11 victorias a manos de Niki Lauda y Clive Regazzoni. De acuerdo al libro Ferrari Serial Numbers Part 1, los vehículos 365 GT4 BB fueron fabricados en varios periodos o generaciones. La generación 1 constó de 25 unidades, la generación 2 de 215 y la tercera de 147. Ahora hablemos del chasis 18139. Para ello entran a nuestra historia otros protagonistas, el equipo NART, es decir, el North American Racing Team, y su fundador, Luigi Chinetti. Chinetti nació en Italia e ingresó a Alfa Romeo como ingeniero y mecánico. Ahí de hecho conoció a Enzo Ferrari y a Vittorio Jano allá por 1918. Chinetti se movió a Francia, alejándose del fascismo que se vivía en Italia. Ahí siguió trabajando con Alfa Romeo. Condujo su primera carrera en un Alfa Romeo 6C en Spa-Francorchamps, en Bélgica, en julio del 28. En la siguiente década continuó dándose a conocer en el mundo del motor, ganando récords de velocidad en Monterrey y carreras de alta duración. Luigi Chinetti ganó en 1932 y 1934 las 24 horas de Le Mans, ambas en un Alfa Romeo 8C 2300. En el 33 llegó tercero. Un tema muy curioso es que para la carrera del 34, una compañía de cine que filmaba una película de automovilismo llamada 300 km por hora contactó a Chinetti. Por una paga de unos 30.000 francos, ellos querían filmar todo lo que aconteciera en esa edición de Le Mans, incluyendo pit stops, repostajes y demás. Chinetti atribuye buena parte de su victoria en 1934 precisamente al equipo de filmación, pues tenían tan buena iluminación que el trabajo de pits era mucho más fácil. El equipo NART, North American Racing Team, fue fundado en 1958 y se convirtió en el brazo de competición de Ferrari en las carreras de resistencia. Su fundador fue obviamente Luigi Chinetti, junto con George Arends y Jean de Brum. NART participó en las principales carreras del mundo de resistencia, como las 24 horas de Le Mans, las 24 de Daytona. Su primera carrera como equipo fueron las 12 horas de Sebring en marzo del 58, con un Ferrari 250 GT. El mexicano Perro Rodríguez ganó la segunda y tercera edición de Daytona con el equipo NART, ambas con un Ferrari 250 GTO. El pico de éxito de NART fue en 1965, cuando un Ferrari 250 LM inscrito por el equipo se convirtió en el último Ferrari en ganar Le Mans, hasta que en el 2023 Ferrari volvió al mundo de la resistencia y en su año de reingreso con el 499P ganó la carrera en el centenario de las 24 horas de Le Mans. El equipo NART de hecho corrió representando a la escudería de Ferrari en la Fórmula 1, por ejemplo en el Gran Premio de Estados Unidos en Watkins Glen en 1964, con el modelo 158 pintado de azul, haciendo honor a los colores del equipo NART. Hablemos ahora del chasis 18139, nuestro protagonista. Su historia comienza en 1974. Este 365 GT4 BB no es uno de esos coches deportivos de fábrica que nació para competir y fue construido en Maranello. En realidad, el chasis en cuestión comenzó su vida como un auto de calle. Fue el primer 365 GT4 BB importado a Estados Unidos y fue convertido en coche de competición por NART años antes de que Ferrari se decidiera a correr este tipo de coches. Es por tanto tan histórico como único. Este coche yo lo armé en escala 1:24 hace unos 3 años. Llevo desde entonces buscando información, número de chasis, he contactado a museos, bibliotecas, televisoras, incluso a la misma IMSA. Lo cierto es que no hay mucho material audiovisual de las carreras en las que compitió. Conocer el coche ha sido realmente una aventura. La historia de nuestro protagonista para convertirse en coche de carrera fue así. Al 365 lo modificaron en 8 semanas. La idea era correrlo en las 24 horas de Daytona del 75. Considerando que comenzaron las modificaciones el 1 de diciembre del 74, es decir, un día después que llegara a Estados Unidos, llegar a la carrera el 22 de enero fue casi heroico. Sin duda fue un verdadero esfuerzo de equipo. Como nunca se habían corrido este tipo de coches, realmente no habían piezas especiales ni manual de referencia. Usaron lo que tenía. De hecho, en esta primera etapa, las ruedas y la mecánica eran de un Ferrari 512M. Se trató de nivelar el peso adelante. Recordemos que estos coches tienen motor detrás. Así que le preguntaron a la IMSA si aprobarían instalar el depósito de gasolina en el habitáculo, junto con el piloto, pero encapsulado en aluminio. El cambio mejoraba la distribución de peso y afectaba menos el manejo al vaciarse el tanque. La IMSA aceptó. Es un secreto a voces que la IMSA ignoró el potencial problema de seguridad y otros cambios menores para que hubiera un Ferrari en la parrilla.
El trabajo necesario para convertir este coche de calle en uno de capacidad de ganar una carrera de resistencia en menos de 2 meses es asombroso. El equipo NART modificó a fondo el chasis para hacerlo más ligero y resistente. Instalaron jaula antivuelcos, frenos, muelles, amortiguadores y barras estabilizadoras fueron sustituidos por versiones de competición. Se eliminaron todos los lujos, incluso el tablero fue reemplazado por uno más ligero pero funcional. El coche fue recableado por completo. Esto implicó diseñar e instalar un sistema eléctrico completamente nuevo. Su objetivo era facilitar el servicio y la fiabilidad. El maestro carrocero Randy Randazzo y su hijo Tony modificaron los paneles delanteros y traseros para poder hacer lugar para las grandes ruedas y la mecánica del 512M que ya mencionaron. También añadieron aditamentos aerodinámicos para mejorar la estabilidad a alta velocidad. Había otro punto, el motor. Era un 4.4 litros, poco potente para lo que quería lograrse. NART ya estaba en conversaciones con Ferrari y sabía que en fábrica preparaban una versión de 5.0 litros, capaz de llegar a unos 500 caballos de fuerza, pero aún no estaba listo. Así que mientras tanto, el equipo modificó los carburadores y los tubos de escape para ganar potencia. Esta modificación de los escapes para mí es de las partes más llamativas del coche. A mi gusto le da una agresividad totalmente sin igual. El perfil trasero del 365 GT4 BB es precioso. El esfuerzo casi ininterrumpido del equipo NART logró que llegaran a las 24 de Daytona del 75 justo a tiempo, con el coche sin probar y recién finalizado. Pero en una sesión de práctica se rompió el hub trasero derecho en uno de los peraltes. Recordemos los ángulos tan agresivos que mencionamos que tiene el circuito de Daytona. NART expuso a Bill France, fundador de la NASCAR y del autódromo que estamos hablando, la preocupación de que el coche no resistiría la carrera y consultaron si era indispensable salir a la pista para recibir el pago por competir en la carrera. Y es que así funcionaban las cosas en aquel entonces. France respondió que el público esperaba ver un Ferrari rojo compitiendo y que, para obtener el pago, el auto debía participar. Así que el equipo improvisó una reparación, completó la primera vuelta y luego se retiró. Un análisis post-carrera mostró que la pieza rota tenía defectos de fundición. Para la siguiente carrera reforzaron los hubs. De hecho, entiendo que las piezas reforzadas aún continúan en el coche. En la segunda carrera, en las 12 horas de Sebring de 1975, no faltaron las aventuras. Incluso hubo un pequeño incendio durante un repostaje, pero fue controlado. Hubo también otros problemas mecánicos. Cambiaron el embrague antes de la carrera. Entiendo que era uno de los puntos débiles de los motores BB. Luego falló el alternador. A pesar de todo esto, los pilotos Milt Minter y Epi Witzes llevaron el coche al 6º puesto absoluto. Créanme que terminar sexto en una carrera como las 12 horas de Sebring con tan poco desarrollo fue ciertamente una proeza. Entiendo que ese año nuestro protagonista ganó también una carrera corta de 1 hora en ese mismo fin de semana en Sebring. No hay mayor información de esto, pero lo dejo como un dato interesante. Hubo 2 carreras más en esa etapa, la última de ellas en Lime Rock. Esa fue la última carrera de nuestro protagonista bajo la propiedad de NART. La fábrica Ferrari estaba centrada para la Fórmula 1 y aunque años después ellos fabricarían sus propios BB de carreras, Ferrari no quiso apoyar a los Chinetti ni desarrollar el motor más potente. Así que NART vendió el coche y luego disolvieron el equipo, quedando este BB como el último coche de carreras construido por NART. Esto es lo que lo hace tan especial. El chasis en cuestión es el último Ferrari que el equipo NART construyó. Tras cambiar de propietario en poco tiempo, el coche permaneció inactivo durante todo 1976. Sin embargo, en el 77, su nuevo dueño decidió inscribir al Ferrari en las legendarias 24 horas de Le Mans, aún bajo la bandera de NART y con la inscripción de los Chinetti, con Lucien Guiteni y François Millot al volante. El vehículo logró finalizar en 5ª posición en su categoría y 16º en clasificación general. Este resultado es notable, considerando que el coche casi no había recibido actualizaciones ni modificaciones. A inicios de 1978, el coche recibió un nuevo motor por parte de fábrica. Miembros del equipo de NART que estuvieron involucrados en la modificación inicial del coche apoyaron para la instalación de esta nueva unidad de potencia. El nuevo motor era un tanto más potente que el original. En Daytona del 78, nuestro protagonista finalizó 9º en clase y 22º en la absoluta. Ese mismo año, antes de la carrera de Le Mans de 1978, la escudería Ferrari le suministró otro motor más. Este era de 5 litros, preparado para competición. Lo curioso de esta historia es que uno de los pilotos que iba a competir en la carrera se fue a Italia a recoger el motor mientras el equipo, ya en el circuito de Le Mans, preparaba todo para la nueva unidad de potencia. El piloto regresó justo a tiempo para que instalaran este nuevo bloque y lograr competir. Y aunque tuvieron poco apoyo de fábrica en las piezas claves, los pilotos Millot
y Gitteni terminaron delante de los otros Ferraris 512 BBLM, pues para entonces ya estaban corriendo los sucesores de nuestro protagonista. Sin embargo, nuestro héroe rojo finalizó tercero en clase y 16º absoluto. Este motor de hecho es el que está aún instalado en la máquina. Luego ese mismo año el coche compitió en Watkins Glen, finalizando 11º en la general. Y a todo esto, ¿quisieran oír el motor? Claro que sí. Este coche tan especial tiene un dueño, Bob y su esposa Karen. Después de un track day en el que condujo varios Ferraris, Bob estuvo a punto de comprar un Ferrari F40 impecable. El F40 es sin duda una joya, ya lo sabemos, pero había algo que no terminaba de convencerlo. Mientras más lo pensaba, más recordaba los modelos 512 BB, específicamente los 512 BBLM, es decir, la versión de carreras, pues apenas existían 25 ejemplares, un modelo que siempre lo había fascinado. En su búsqueda por un 512 BBLM contactó a concesionarios y coleccionistas especializados en Ferrari. Fue entonces que le mencionaron que había un auto de carreras construido por el equipo NART y estaba disponible para la venta. Era un modelo BB, pero no era un 512. Para que identificara el coche le sugirieron revisar el ejemplar número 49 de la revista Cavallino, una publicación muy respetada en el mundo de Ferrari. En ese instante, Bob entendió que no estaba frente a cualquier automóvil. De hecho, ya tenía historia con él. Y es que, a finales de los 80, cuando esa edición del Cavallino fue publicada, le mostró a su esposa la fotografía del NART 365 en su momento. Y le comentó que así era exactamente como ese coche de carreras debía de lucir. Ese era el concepto correcto. El destino parecía insistir. Mientras el auto era transportado desde California, Karen, ordenando en casa, encontró una diapositiva tomada por Bob en el Salón del Automóvil de Nueva York en 1975. La imagen era el mismo chasis, el NART 365 del que estamos hablando. Pero la conexión iba aún más atrás. Bob había visto nuestro número de chasis en las instalaciones de NART en su momento cuando estaba siendo transformado en la versión de carreras. En aquel momento, nuestro héroe era de color naranja y comenzaba a vestirse ya con sus nuevas formas. Bob y el 18139 ya se habían cruzado en el pasado, en personas y en fotografía, hasta que finalmente el coche llegó a casa. Apenas lo recibió, lo llevó directamente a la pista en un evento del Ferrari Club. Surgieron algunos problemas mecánicos con las horquillas del cambio, pero Bob Gray, ex miembro de NART y parte del equipo que convirtió a nuestro héroe en una versión de carreras, estaba presente y logró solucionarlo. Bob dice que nunca había conducido algo parecido. Con el tiempo participó en pruebas de Ferrari Historic Challenge en circuitos como Lime Rock, Palm Beach, Road Atlanta, Homestead y Watkins Glen. El auto terminó convirtiéndose en una experiencia familiar. Karen, la esposa de Bob, también lo conduce en eventos, mientras que Bob lo lleva al límite en la pista. Con los años ha acumulado cientos de jornadas al volante de este icónico coche de Le Mans. Y así, lo que comenzó como un coche de calle terminó convirtiéndose en el último Ferrari de competición construido por NART. Un Ferrari que debutó en Daytona, que sobrevivió a Le Mans y que, contra todo pronóstico, sigue vivo y en pista. No es solo su historia deportiva lo que lo hace especial, es que conecta el pasado con el presente. Bob lo vio décadas antes de tenerlo, lo fotografió sin saber que algún día sería suyo, y cuando finalmente llegó a casa no lo guardó, lo condujo. Este coche es tan mágico que en algún punto de esta historia también me alcanzó a mí. Aquel día no fue simplemente una visita, no solo tuve frente a mí a nuestro protagonista, ese chasis con historia, carácter y alma, sino que la experiencia fue mucho más allá. Bob me llevó a un taller especializado, un verdadero santuario donde reparan y reforman Ferraris. Pasé cerca de 1 hora rodeado de máquinas extraordinarias, piezas de historia sobre ruedas, coches que normalmente solo veo en libros o revistas. Y para ir a ese lugar tan especial, Bob me llevó en su Ferrari Daytona.
Y luego, cuando pensé que el día no podía ser superado, llegó la cereza en el pastel. Fui invitado a subirme en nuestro protagonista, el chasis 18139. Tuve la oportunidad de estar dentro, de sentir el habitáculo, de vivirlo desde el lugar del conductor. Así que pude subirme en un Ferrari que corrió en Le Mans. Si alguien me hubiera dicho hace 5 meses que empecé este canal que iba a suceder esto, no lo hubiera creído. Quiero agradecer profundamente a Bob y Karen. Gracias por la apertura, la paciencia y la confianza. Gracias por hacerme sentir como en casa. Gracias por permitirme vivir uno de los días que jamás voy a olvidar en mi vida. Y bueno, ahora tenemos que ir a nuestro siguiente destino, y es que hay mucho que conducir. Speedlab 27. Cambio y fuera.